Casi todos ubican a Tupac Shakur, Eyes on Me, California Love, su ocaso violento en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996. 13 plomos desde un coche blanco a las 11:15 de la noche. Pero cuando el artista más potente del globo exhaló aire, había una dama gimiendo en calma a 2,253 kilómetros de distancia en La Habana, Cuba. Esa dama era el objetivo más buscado por el FBI y en toda América. Pesaba una oferta de $2 millones sobre su nuca y era la tutora de Tupac. Su nombre era Assata Shakur. Y nadie te contó que el linaje Shakur no era un grupo de músicos. Era una casta rebelde acosada por el aparato de Estados Unidos. Esta es la crónica que jamás te revelaron. Quédate conmigo porque durante este lapso denso y fluido vamos a descifrar una trama que une el hip hop, la lucha negra de los años 70, el AMPA mundial, Fidel Castro y el fallo, sin cerrar, más añejo de la nómina del FBI. Vamos a hablar de una dama que pasó 46 años mofándose de la central de espionaje más potente del mundo. Hazte un café porque este dato va a variar todo lo que creías captar sobre el clan Shakur. Si tú piensas en Tupac, te figuras a un rapero rudo marcado con un trapo en la frente que decía de golpes urbanos y vida recia en los sitios de California. Pero Tupac Amaru Shakur era algo más. Su apodo ya te lo indica todo. Tupac Amaru fue un rebelde nativo peruano del siglo XVIII que guió la mayor revuelta de liberación en la historia de América Latina. Su madre, Afenis Shakur, no tomó ese nombre por azar. Lo tomó mientras estaba gestando de 8 meses en una reja de la prisión de Nueva York, culpada de complot para quemar sitios estatales como parte de los Panteras Negras 21. Afeni se cuidó a sí misma en la sala, encinta, sin defensa, y ganó. Fue libre de los 156 cargos. Un mes luego nació Tupac. Pero aquí llega lo que no te contaron. Afeni no estaba sola en esa guerra. Tenía una socia, una hermana de lucha que también servía en el grupo de los Panteras Negras en Harlem. Esa dama era Assata Shakur. Y cuando Afeni le rogó que fuera la tutora de su crío, Assata aceptó con una cláusula tácita que ese niño naciera sabiendo que la revuelta no era una ficción, era una verdad de carne, plomo y rejas. Mira bien en esto porque es vital para captar todo. Cuando Tupac decía sobre Thug Life, cuando se grababa esas letras en el torso, no estaba trazando un rol de comercio, estaba heredando el ADN de sangre. TH no era mafia de mercado, era el código de The Hat You Give Little Infants FS Everybody. El asco que le das a los críos chicos termina matando a todos. Esa idea no nació de las zonas de Compton, nació de las charlas que Tupac tuvo con su gente, con Afeni, con Mutulu Shakur, su tutor, que también era cercado por el FBI y con Assata, la guía que huyó cuando él tenía 8 años. Para un minuto a pensar en esto. Tupac no creció en una casa común de música. Creció en una casta de rebeldes cercados por el mando de Estados Unidos. Su madre es miembro de los Panteras Negras, libre de cargos de bombas. Su tutor, Mutulu Shakur, médico y miembro del Grupo de Liberación Negra, preso a 60 años de cárcel por robo a un furgón fuerte y por guiar la fuga de Assata, su guía Assata Shakur, culpada de matar a un guardia civil en 1973, huida de cárcel en 1979 y aislada en Cuba desde 1984. Cuando Tupac decía Me Against the World, no era una pose, era un diario de casa. Ahora quiero que hagas un zoom hacia atrás y captes quién era de veras Assata Shakur antes de tornarse en la dama más buscada de América. Assata Shakur no era la común rebelde que te figuras cuando piensas en los Panteras Negras. Si tú piensas en líderes de los años 70, te figuras a damas con el puño en alto dando lemas en las zonas de Oakland. Pero Assata era algo más. Nació como Joan Deborah Byron en Queens, Nueva York. Pero su real saber vino del sur. A los 3 años la mandaron con sus viejos a Carolina del Norte en plena ley Jim Crow. Allí captó lo que indicaba que te escupieran por el tono de tu piel, que te privaran el paso a una toma de agua, que te forzaran a pasar por la zona trasera. Su vieja le dio una idea que jamás sacaría. No honres a nadie que no te honre a ti. Cuando volvió a Nueva York, ya no era la misma cría. En la escuela vio cómo la guardia hería a gente de paz. Vio cómo llevaban a guías de estudio por pedir cosas básicas. Y en el ciclo de 1970 halló a Afeni Shakur y se unió a los Panteras Negras. Laboró en planes de comidas gratis en centros médicos, pero Assata tenía un punto. Creía que dar pan a niños no era bastante mientras la guardia seguía dando muerte en las zonas.
Y cuando el FBI entró al bando y lo quebró desde dentro, Asata tomó la ruta que daría su fin. Se unió al Frente de Liberación Negra, el BLA, los que creían que las balas decían más fuerte que los carteles. Aquí entramos en el centro del mal. El BLA no era una oficina con jefes y voces. Era una red de grupos de sombra que actuaban en la nada. Quitaban bancos para pagarse, herían centros de guardia, ponían fuego y el FBI los seguía como perros. Entre 1971 y 1973, Asata fue culpada de entrar en al menos 6 actos de peso, robos a bancos en Queens y el Bronx, rapto de un narco de drogas en Brooklyn, intento de muerte de guardias con fuego. Pero aquí llega lo curioso y fuerte. Fue libre en todos esos casos. Los jueces vieron que los datos eran pocos, que las fotos de cara no eran de fiar. Asata se veía firme ante la ley hasta que llegó la noche del 2 de mayo de 1973. Imagina el sitio. New Jersey, Turnpike, vía de coches. 12:45 de la noche. Un coche blanco va hacia el sur. 3 personas. Zaid Malik Shakur al mando, Asata en la zona de lado y Sundiata Acoli en la zona trasera. El oficial James Harper de la Guardia Civil de New Jersey los frena citando una luz de atrás rota. Pero la idea que vuela entre los miembros del BLA es que no fue un acto de rutina. Dicen que el coche ya estaba siendo mirado por espías. Según datos no claros, el FBI intuía que ese coche llevaba armas para un grupo del BLA en Filadelfia. Harper pide ayuda. Llega el oficial Werner Forster y en pocos minutos una parada de coche se torna en un duelo mortal. Cuando el gas se va, el resto es fatal. Zaid Malik Shakur está muerto en el suelo. El oficial Werner Forster yace muerto. Matado con su propia arma de mando. 2 tiros en la sien. El oficial Harper está mal. Sundiata Acoli sale del sitio y es tomado días luego. Y Asata Shakur está tirada en el suelo con muchos tiros de bala, sin sangre. Es llevada al centro bajo mando de guardia. Y aquí en las salas del Midlex General Hospital inicia uno de los duelos de ciencia más ruidosos de la historia penal de Estados Unidos. Ponte en su sitio por un segundo. Mira el peso de lo que pasó esa noche. Un guardia está muerto, otro está mal, un miembro del BLA está muerto. La única que queda del lado de los reos es una dama con 2 tiros en el cuerpo. Y la ley va a armar todo su plan sobre la idea de que esa dama mal fue quien disparó y mató al guardia Forster. Pero los médicos que la curaron hallaron algo que no cuadraba. Aquí llega la duda vital que rompe de lleno la idea estatal que nos dieron. El doctor Arthur Turner Davidson, cirujano del Albert Einstein College of Medicine y experto de fama, dijo bajo fe que los tiros de Asata eran de forma física imposibles con la idea de la ley. Asata había tomado un tiro en el hueso y otro que pasó su brazo derecho por fuera del ala. El doctor Davidson dijo al grupo que para tener tiros en esos puntos, Asata debía tener los brazos arriba en modo de paz. Es de forma física y real, dijo el médico, que alguien bajo buscando un arma tome balas en esa ruta. O estaba en paz o la estaban matando. Pero aquí el relato se pone aún más gris. Un segundo experto dijo que una de las balas había roto de lleno el nervio de su brazo derecho. Ese nervio guía el paso de los dedos y la opción de tomar cosas. Cuando ese nervio se rompe, el brazo queda muerto de golpe. No puedes tener nada, no puedes dar al gatillo, no puedes mover la mano. Pero, la ley dijo que Asata siguió tirando durante todo el duelo, de forma médica y real. Y hay más. Luego de tomarla, los peritos hicieron un test de gas en las manos de Asata. Es el test más fino que había en los años 70 para hallar restos de humo. El dato, 0 rastros de humo en sus dedos. Nada. Además, las marcas de dedos halladas en las armas del sitio del duelo no eran las de Asata. Entonces, si no hay humo en sus manos, si sus marcas no están en las armas, si su brazo estaba muerto y si los tiros prueban que estaba en paz, ¿cómo es que un grupo la dice culpable de muerte en primer grado? El punto está en una ley de peso del mando americano llamada Felony Murder. Según ese pacto, si estás en un acto de peso y alguien muere durante ese acto, todos los allí son culpables de muerte. Aunque no dieran al gatillo, la ley no tuvo que probar que Asata tiró, solo tuvo que decir al grupo que ella era parte de un plan del BLA y que estaba en el coche cuando Forster murió. Eso fue bastante para darle vida eterna más 33 años de cárcel. Asata siempre dijo que fue una trampa, que los guardias abrieron fuego sin razón,
que la hirieron mientras estaba mal en el centro, que quisieron meterle los dedos en los ojos, que le privaron de cura durante horas para dañarla mentalmente. Grupos de bien civil como Amnistía Internacional anotaron sus quejas, pero en 1977 en una sala de Nueva Jersey con un grupo todo blanco, esas quejas no tuvieron luz. El 25 de marzo de 1977, Assata Shakur fue dicha culpable. Cuando el fallo fue dicho, ella miró al grupo y dijo, «Han juzgado a una dama que tenía las manos arriba». Fue llevada a la cárcel civil para damas de Clinton en Nueva Jersey. Y ahí es donde debió cerrar su relato. Pero no fue así, porque el 2 de noviembre de 1979, Assata hizo uno de los escapes de reja más finos de la historia de hoy de Estados Unidos. El plan fue hecho por The Family, una unión de sombra armada por miembros del BLA y del grupo político 19 de Mayo. Un grupo de rebeldes blancos pro-negros. El mando de la acción fue Mutulu Shakur, el tutor de Tupac, junto con Marilyn Bach, una dama blanca fiel que luego sería presa a 80 años de cárcel. La acción fue de cirujano. 3 miembros del BLA entraron a la reja como gente de visita. Pudieron meter armas desarmadas en trozos chicos. A las 1:45 de la tarde, en la sala de visita, sacaron las armas de calibre .45. Tomaron como presos a 2 guardias, no tiraron ni un solo tiro. Usaron a los guardias como muros de carne y forzaron a uno de ellos a darles las llaves de un coche de la reja. Salieron del sitio en ese coche. Fueron hasta el sitio de coches de la escuela estatal de Hunterdon a poca distancia. Ahí los buscaba Marilyn Bach en un coche de huida. Dejaron a los guardias bien, variaron de coche y se fueron. Toda la acción duró 8 minutos. No hubo sangre, no hubo muertos, pero el FBI estaba en el suelo. La dama más mirada de América se había ido. Assata pasó los nuevos 5 años oculta en sitios seguros en Pittsburgh y otros lados. Varió de cara. Vivió en la sombra total hasta que en 1984, de modo que jamás ha sido del todo claro, salió en Cuba. Fidel Castro le dio refugio político y desde ese punto Assata Shakur se tornó en un signo vivo de lucha para unos y en la prueba del nexo cubano con el terror para otros. Mientras Assata iniciaba su nueva vida en La Habana, en Estados Unidos, su casa seguía pagando el costo. En 1981, Mutulu Shakur, quien había guiado la huida de Assata, entró en un robo a un furgón fuerte en Nyack, Nueva York. La acción salió mal. 2 guardias y un civil de seguridad murieron. Mutulu pasó a la lista de los 10 más buscados del FBI. Fue tomado en 1986 y preso a 60 años de cárcel. No fue libre hasta 2022 con 71 años y mal de muerte. Marilyn Bach, la dama blanca que guió el coche de huida de Assata, fue presa a 80 años. Murió en reja en 2010, solo 2 semanas luego de ser libre por causas de piedad. Y en medio de todo este caos de casa creció Tupac Shakur. Un crío que desde los 8 años sabía que su guía estaba fuera, que su tutor estaba en reja, que su madre había sido libre por un grupo, pero seguía siendo vista como mala por el Estado. Tupac creció sabiendo que su casa era el enemigo civil número 1 del mando americano y eso forjó cada letra que lanzó. Cuentan que cuando Tupac sacó su disco 2 Apocalypse Now en 1991, puso una copla llamada Words of Wisdom, donde saludaba directo a Assata. La letra dice, Assata Shakur, The Nightmare of America. Assata Shakur, el sueño feo de América. No era una ficción, era un aval civil. En plena era del rap de mafia, Tupac estaba diciendo en un disco que su guía era una huida cuidada por Fidel Castro y nadie en el sector de música le dio fe hasta que Tupac murió en 1996 y los de prensa fueron a ver quién era de veras el linaje Shakur. Aquí entramos en el punto más rico de toda esta trama, porque Assata no vivía oculta en un pozo bajo tierra en Cuba. Vivía a la luz. Tenía una casa en el barrio vedado de La Habana. Daba clases de lengua. Escribió su vida Assata An Autobiography, sacada en 1987, que se tornó en un texto de fe entre rebeldes de todo el globo. Tenía visitas, raperos de Estados Unidos, sabios, de cine, iban a Cuba para verla. En 1997, la de cine Gloria Rolando hizo un film sobre ella llamado Eyes of the Rainbow. En el año 2000, el rapero Common fue a La Habana para hablarle antes de hacer la copla a On for Assata. Mientras tanto, en Estados Unidos, la casa de Werner Forster, el guardia muerto en 1973, pedía ley.
Los mandos de Nueva Jersey urgían a Washington, pero Cuba se negaba de lleno a dar a Assata. El punto cubano era claro. Assata Shakur es una asilada política acosada por un plan de odio, no un arreo común. Y por décadas esa fue la voz oficial de La Habana. Ni aun cuando los nexos entre Cuba y Estados Unidos fueron a bien bajo el mando de Barack Obama en 2014, Fidel o Raúl Castro pensaron dar a Assata. Entonces, el 2 de mayo de 2013, justo 40 años luego del duelo en Nueva Jersey, el FBI varió de plan. Ese día, en una charla de prensa, el FBI dijo que Assata Shakur pasaba a ser la primera dama en ser puesta a la lista de terroristas más buscados de Estados Unidos. No la lista de reos comunes, la lista de terroristas, la misma lista donde estaban tipos de Al-Qaeda, ISIS y grupos de guerra. Y pusieron una oferta de $000 por datos que dieran su toma. El fallo fue fuerte en lo ideal. Un duelo en una vía en 1973 estaba siendo puesto como terrorismo en 2013. Líderes de bien civil saltaron de rabia. ¿Cómo se puede decir terrorista a alguien cuyo caso es previo a la idea de hoy de terrorismo? ¿Cómo se explica poner en la misma lista a una dama de 65 años culpada de matar a un guardia hace 4 décadas con tipos que vuelan naves contra bloques? La voz del FBI fue simple. Assata Shakur sigue siendo una huida de la ley. Mientras esté fuera es un riesgo. Pero lo más raro de ese fallo no fue el sello de terrorista, fue el tiempo. En 2013, el bloque Black Lives Matter estaba naciendo. Trayvon Martin había sido muerto en 2012. La fuerza de guardia contra negros estaba volviendo al centro de la charla del país y el FBI en ese marco tomó a Assata Shakur como la cara del terror interno. Muchos expertos vieron eso como un aviso. Cualquier rebelde que suba su queja puede acabar en esa lista. Y Assata dijo. En una nota civil desde Cuba, puso, fui juzgada por un grupo todo blanco ante un juez todo de odio. Los citados datos contra mí se basaron en bulos. Fui presa por tener ideas, no por hacer males. Soy una asilada política del mando de Estados Unidos. Durante los nuevos 12 años, Assata se fue de la vista civil. Dejó de dar charlas, dejó de salir en films, dejó de tener visitas. Algunos de prensa que fueron a Cuba dijeron que su vieja casa en Vedado estaba vacía. Según CNN, el de prensa Patrick Hoffman quiso hallarla varias veces entre 2013 y 2020. Habló con gente que la supo. Todos dijeron lo mismo. Assata solo se borró. En la era de los móviles con lente, de las redes, de los focos, una de las damas más buscadas del globo pudo vivir en Cuba sin que hubiera una sola foto de ella en más de 10 años. Hasta aquí la trama parece una ficción urbana, un mito del rap, pero lo que pasó en el mes de 2025 gira todo el tablero. El 25 de ese mes, el mando de Nexos de Cuba lanzó una nota corta. Assata Shakur había muerto en La Habana a los 78 años por temas de la edad y baches de salud. La nota fue dicha por su hija Kakuya Shakur. No hubo adiós civil, no se dijo el sitio de entierro. Solo tras 46 años de asilo, la dama que burló al FBI por medio siglo cerró los ojos y se llevó todos sus datos al foso. El sentir en Estados Unidos fue justo lo que habrías pensado. Dos bandos. El jefe del FBI en 2025, Kash Patel, lanzó una nota diciendo, no giman por Assata Shakur. No era una luchadora de paz, era una matona de guardias y una terrorista que huyó de la ley. El jefe de Nueva Jersey, Phil Murphy, tildó su muerte sin haber visto la ley como triste y dura para la casa de Werner Fair. Del otro lado, el bloque Black Lives Matter la honró como una leona que murió libre. Tipos de rap, desde Common hasta Killer Mike, sacaron loas. Para ellos, Assata no era un arreo, era una sierva del siglo XX que rompió sus hierros y vivió en paz el resto de su vida. Y esa grieta, esa marca entre cómo es vista Assata Shakur, es justo lo que hace que su trama sea tan ruidosa hasta hoy. Porque al fin, ¿qué fue Assata Shakur? ¿Fue una matona de sangre fría o fue una presa de ideas de un plan que la buscó por su pensar? Los datos de ciencia dicen algo, el fallo del grupo dice otro. Los médicos que la vieron dicen que no pudo haber tirado. Los guardias que estuvieron allí dicen que sí tiró. Y nosotros, 52 años luego seguimos sin tener una voz final. Lo que sí sabemos es esto. Assata Shakur pasó 46 años en el asilo. Jamás pisó suelo de Estados Unidos otra vez.
Jamás supo de sus nietos nacidos en Estados Unidos. Vivió toda su vida de grande con un sello en la sien, huida, terrorista, matona, pero también vivió en paz. Escribió textos, enseñó a grupos de alumnos cubanos, guió a bloques de lucha en todo el globo y murió sin que el FBI pudiera ponerle los hierros. Mientras tanto, en Estados Unidos, su rastro sigue vivo de modos que ni ella misma pudo haber pensado. Cuando los de Black Lives Matter van por las zonas gritando, "It is our duty to fight for our freedom", están citando las voces de Assata. Cuando ves dibujos en Brooklyn que dicen Assata me están dando fe de su peso. Y cuando oyes a raperos de la nueva camada citar su nombre en sus coplas, están uniendo los puntos entre la lucha de los años 70 y la lucha de hoy. ¿Y Tupac? Tupac jamás volvió a ver a su guía luego de que ella huyó a Cuba en 1984. Él tenía 13 años, pero en cada charla que dio, en cada copla que hizo sobre carga y lucha, estaba trayendo el alma de Assata. Cuando Tupac le dijo a uno de prensa en 1994 que su casa había sido rota por el mando cuando rapeó sobre crecer con susto a que el FBI rompiera la puerta de su hogar, cuando dijo que el plan estaba hecho para hacer caer a los críos negros, no estaba inflando. Estaba contando la vida de la casa Shakur. Entonces, ¿sabías este lado de Tupac? ¿Sabías que la dama que le enseñó a jamás caer ante el plan pasó casi medio siglo huyendo de la agencia más potente del globo? ¿Crees que Assata Shakur fue la que mató a Werner Fair o crees que fue presa de un plan que ocupaba una cabeza para culpar? Y la duda más ruda de todas, si los datos de ciencia la libraban, ¿por qué un grupo la sentenció? ¿Era odio de raza o había algo más en juego? Dame tu nota en la zona de abajo porque esta es la charla que el poder no desea que tengas. Si este vídeo te dio luz sobre una trama que jamás habías oído toda, si ahora captas porque Tupac no era solo un rapero, sino el fruto de una casta de lucha, entonces ocupo que hagas 3 cosas. Primero, únete a este sitio para seguir sacando los temas que la historia de arriba tapó. Segundo, dale al timbre para que YouTube te avise cada vez que demos un nuevo dato. Y tercero, pasa este vídeo con ese socio fan de Tupac que jamás supo quién era de veras, Assata Shakur. Nos vemos en el nuevo estudio. Yeah.